Mi nombre es Alejandro Sinuco Rueda, soy nacido y criado acá en San Vicente, soy el número de mis hermanos, el noveno. Trabajador desde muy niño, trabajé en el campo de jornalero y después la violencia me habitó de que siguiera en el campo y entonces me vine y aprendí la carpintería y llevo 22 años trabajando en la carpintería. Desde la edad de 10 añitos que llegamos del campo, hemos vivido en esto porque esto es propiedad de mi mamá, así de nosotros, mejor dicho. Yo no hice sino segundo primaria, pero yo digo lo que dijo Uriel Henao en una canción, la letra no entra cuando uno tiene hambre. Yo lo que aprendí y lo que sé, gracias a Dios, lo sé ahora después de viejo. Bendito mi Dios, he sabido sobrevivir y he sabido sobresalir adelante, sin estudio. Porque hoy en día yo veo más preparados que yo y los veo varados, los veo sin trabajo, los veo más bien como dice el dicho, descansados. Yo no tuve estudio, pero gracias a Dios y mis padres nos enseñaron fue que a trabajar desde pequeño, a no perder el tiempo. Entonces, hoy en día ya con 46 años de edad que tengo, gracias a Dios ya le digo, yo no conozco una cárcel, no conozco un calabozo, yo no tengo problemas con nadie, yo no me meto con nadie. Yo el que me trata, trato, parte sin novedad. Todo esto, toda la vida. Y ya le digo, este arte nos ha llevado a tener muchas grandes amistades y muchas personas que nos apoyan. Porque nosotros les hacemos los trabajos en buenas maneras, que uno puede decirle al cliente, yo le respondo por la obra. Nosotros aquí, los sinucos, trabajamos con dos maderas muy principales que son muy buenas, que son muy nombradas y muy reconocidas, como es el cedro y el móncoro. Pero también trabajamos con guayacán, que es otra madera fina. Trabajamos con zapán, trabajamos con maquí. Trabajamos con muchísimas maderas. Hay muchas maderas, por lo menos hay maderas ahí. Guaranday, guirona, caracolí, móncoro, cedro, puntechurco, guacharaco, guayacán, guayacán polvillo, guayacán ovo, puntechurco, cedro carmín, cedro nogal, cedrillo. Hay muchas clases de maderas, cambombo, de toda clase de maderas, pero nosotros las maderas que le trabajamos, porque somos carpinteros, le trabajamos a la gente cedro y móncoro. Nosotros no trabajamos con maderas blancas porque eso realmente no sirve para obras. Sí se hacen obras con eso, porque si usted es un hombre que llegue y me dice, maestro, yo necesito una puerta para atajar un perro, hágamela en madera barata, sí se le hace. Porque eso es al gusto del cliente, porque eso también va al precio. Entonces, si una puerta en cedro vale 400.000 pesos, yo le puedo hacer una puerta en Guaranday o en Iguirona que no dura sino por ahí 4 o 5 meses, se la puedo hacer en 150. De mis hermanos habemos dos, que es Néstor y mi persona. Sí, pero ahí gracias al Señor que con tanto vínculo de los problemas de las maderas, la persecución que tenemos hoy en día, que es peor que la cocaína, poco o mucho nos ganamos la comida. Aunque me parece una problemática muy grande que hemos llevado a cabo y tenemos, es la cuestión de las maderas. No las dejan pasar, no dejan tumbar un palo. Pero lo que sí yo no estoy de acuerdo, y me parece un poquito, y estoy un poquito incómodo, lo que hizo Isagen.
donde tumbaron tantas hectáreas de árboles, y a ellos sí no le pusieron tanta problemática porque había el dinero. Uno de pobre no puede, porque es que uno de pobre, si tiene para comprar 2.000 pies, no tiene para comprar un camionado que vale 7, 8 millones de pesos. Entonces uno le toca trabajar, como dice el cuento, con las uñas, con poquito, y ni por esas hoy en día el gobierno deja trabajar. Me parece una cosa muy absurda porque por lo menos nosotros, los inucos, como usted muy bien nos conoce desde niños, nosotros somos personas de bien, somos personas de trabajo, somos personas honradas, no tenemos, si vamos a mirar la hoja de vida de nosotros los inucos, gracias a Dios, no tenemos antecedentes penales con nadie, gracias a Dios. He vivido toda la vida después del campo, es de la carpintería. ¿Sí ve, hermano? Bueno, entonces ahora la cogemos aquí. Eso es una pepa, ¿sí pillo? La historia mía fue haciendo una cuna para una hijastra. De ahí fue que me emanó como la imagen de yo aprender el arte y el Señor me iluminó porque yo no sabía nada de eso. Yo en un momento me metí y hice una cuna ahí a hacha y a machete y ahí me emanó la. Entonces después ya trabajé en las calles, rompiendo calles para echar el acueducto y entonces yo ya compré un motorcito y ahí fui empezando. Después de llevar 14 años de estar trabajando en la carpintería, yo me quité todos los dedos. Un accidente ahí, porque yo soy un hombre que tampoco soy borracho ni nada, sino cosas que pasan. Se me cayó la mano encima del disco, fui a caer el palo y me quité todos los dedos. Pero aún, gracias a Dios, ahí seguí trabajando. Pues comencé, me mandaron a hacer una puertica, me acuerdo la historia que le quedó torcida a la señora. No sabía yo. Entonces me dijo la señora, me acuerdo tanto como yo era hoy, me dijo, oiga maestro, esta puertica está como torcida. Le dije, señora, no me preocupe, yo la cuadro, que es que allá los muchachos que me ayudan estaban como un poco trasnochados, me la dejaron torcida, yo por tirarme la sacar de limpia, ¿me entiendes? Pero no, ahí fui cogiendo vuelo poco a poco y gracias a Dios, hoy en día tengo mi buena gente que me apoya con trabajo. Yo gracias a Dios que ya le digo, con mis mismos apoyos de los clientes, yo fui comprando mis máquinas poco a poco. Fui teniendo esa credibilidad de ir ahorrando y de ir, como dice, apartando para hacerme a las herramientas. Y bendito sea mi Dios, que aunque aquí me han robado varias veces, siempre tengo las herramientas. Tengo mis máquinas, tengo mis tornos, mis planeadoras, mis sierras, mis pulidoras, mi taladro, mi herramienta de mano, ruteadora. Pues con eso yo me he defendido toda la vida, gracias a Dios. Y gracias al apoyo de mi familia, que como dice el dicho, vivimos todos en grupo. Estamos ahí todos unidos. Y que también he sido un muchacho que yo no
no tengo malos vicios, no me emborracho ni nada, entonces uno va bregando a echar sobre adelante uno mismo, sobresalir, porque uno no debe esperar de muchas veces de un gobierno que sabe que no le van a colaborar a uno, son solo promesas. Plata. Bueno, las herramientas más importantes para uno ganarse la vida es la planeadora y la sierra. Con esas dos máquinas se trabaja bien. Y el cepillito de mano. De ahí viene lo otro que es la herramienta de mano, que es la pulidora, ruteadora, taladro, cepillos, ceguetas, bueno, de todo, brocas. Pero lo más importante de todo es la planeadora, la enderezar la madera. Y enseguida sigue esta que es la sierra. Sí, es la máquina más. Y la sin fin y el torno, porque hay gente que le gusta por decir que hágame una cama, pero póngamele un aplique de torno, listo, uno tornea y le pone el aplique de torno, el aplique en torneado, ¿me entiendes? Entonces eso también es importante. Todas las herramientas. Con que nosotros los inucos trabajamos con mano y puño y nos hemos sabido ganar la vida durante 22 años en carpintería, y nosotros no tenemos todas las herramientas sofisticadas. ¿Por qué? Porque yo acá necesito una herramienta que me vale, para ir a comprar nueva en Bogotá me vale de 25 a 30 millones de pesos. Y no se justifica ir a invertir esa plata si uno la tuviera, porque es que con la problemática que tenemos con las maderas ya uno no le provoca invertir más plata en herramientas. Pero si no, era lo más hermoso, porque uno entre más máquinas tiene, más descansado trabaja y más perfecto queda el trabajo. Hay gente que por lo menos me dice, maestro, yo quisiera, con mucho gusto lo complazco. Usted es el que manda y usted es el que pague. Siempre y cuando el cliente sea un señor decente o una señora decente, porque hay personas malcriadas, ¿sí? Entonces, si llega una persona y me dice, maestro, yo quisiera que aquí me le quedara la puerta con un... Claro, con mucho gusto la complazco. O lo complazco, no pasa nada. ¿Qué cuánto vale? No, no. Si se le puede hacer ver uno, que le pueden, no se le cobra, porque es un señor que se ha portado a la altura, le ha pagado a uno el trabajo, no le ha tomado el pelo a uno. Porque en esto también se conoce la gente. Hay gente de buena conciencia, hay gente que saca fiado y le paga a uno, hay gente que saca fiado y no vuelve. A mí me han tumbado, pero sin embargo, como yo digo, me han tumbado, pero yo sigo viviendo de esto. Yo por eso no me echo para atrás.
Pero le doy gracias. Mire, a mí me han robado, por ejemplo, en herramientas me han robado varias veces. Pero ahí vuelvo y las compro y ahí voy. Porque es que uno no debe echarse, como dice el dicho, para atrás ni para coger impulso. Es el coraje y tiene que darle frente a la vida. Pero sí, han habido sus cosas que hay clientes, que creen que no me gustó, tranquilo, se lo cambio, no pasa nada. Entonces, para que él quede motivado y yo no también quede motivado. Mire, por lo menos uno hace muchísimas cosas acá, ¿no? Como decir, hacemos puertas, clóseres, juegos de alcoba, cocinas integrales, hacemos comedores, taburetes de distintas clases. De la madera elaboramos demasiadas cosas, roperos, repisas, mejor dicho, demasiadas. Porque eso el cliente es el que va diciendo, bueno, necesito que me haga esto, que me haga una peinadora, que me haga un nochero. De la madera elaboramos lo que sea. Yo, como carpintero, también hago las carrocerías de los carros. Señor. Esa silla es un poco más tipo pesado. Ya por decir una carrocería es más costosa. Comenzando a trabajar con maderas que no se consiguen aquí ya, por decir como es el zapán, el maquí y el abarco. Las maderas toca traerlas de por allá del Yondó, de Barranca, mejor dicho. Pero sí se hacen las carrocerías a cualquier tipo de carro. Lo difícil es como nos tocó a nosotros los sinucos, con mano y puño, bregar a tener sus herramientitas para poder comenzar a laborar e ir haciéndose hacer la clientela que hoy en día, gracias a Dios, tenemos. Lo difícil de la carpintería son muchos motivos. Ya le digo, primero la herramienta, segundo hay que trabajar bien, hacerle las cosas bien a la gente con buenos materiales para que queden conformes. De ahí depende de uno mismo. Y lo otro, gracias a Dios que está uno en la tierra de uno y lo conocen y lo apoyan con el trabajo. Porque ya con 22 años de experiencia, ya gracias a Dios, ya nosotros los sinucos ya tenemos raícitas aquí de carpintería. Somos, mejor dicho, veteranos, como es el dicho. A mí lo que me complicó la carpintería, muchas cosas, porque es que cuando uno no sabe, sufre. Yo nunca tuve un profesor, aunque me explicaban más o menos, me daban una idea. Mi hermano allí tenía ya como 2 años de estar trabajando, él me explicaba, pero yo decía, él me explica, pero yo estoy aquí lejos. Bonito que el profesor estuviera al pie mío, ¿sí? Entonces, pero no, yo analizando, la vida es muy bonita, hermano. Y uno poniéndole el esfuerzo, uno sobresale solo, con Dios y las personas que en verdad dicen, maestro, hagan este trabajo.
Para mí la herramienta que más me dificultó para poderla tener fue la planeadora, porque es una de las herramientas más caras. ¿Y qué hacía yo? Descargar camiones, romper pavimentos para abrir para acueductos, ganarme la quincena 12.500 pesos para comer de ahí y comenzar a ahorrar para comprar mis máquinas. Sí, yo estas máquinas las tengo con muchísimo esfuerzo. De pronto negándole un poquito al estómago para poderlas tener. Pero le doy gracias a Dios que hoy en día como bien y las máquinas me dan de comer. Yo he hecho 4 hijos. Sí, gracias a Dios he luchado con mis hijos, les he bregado a tener su techo y lo que llego a tener, gracias a Dios, no es riqueza, pero tampoco es mucha pobreza, es del arte. Porque yo cuando era jornalero no saqué sino para comprar la mera ropita. Pero del arte tengo la casita y tengo mi tallercito y ahí voy, gracias a Dios, luchando con mucho honor y ya le digo, con la frente en alto, porque nosotros no nos prestamos para cosas ilícitas. Para hacer una cama, como ya tenemos la materia prima, que es la herramienta, la segunda materia prima es la madera. Pero si no la tenemos, nos ponemos como el perro, a husmar a dónde está para comprarla y poderla traer para poder procesar la cama. Teniendo la madera es ponerse a picar la madera, hacer el plano, sacar, picar y enseguida el paso es hacia la ferretería a comprar los materiales. Que la pintura, que el sellador, que el thinner, que la lija, que las puntillas, que los tornillos, todo lo que necesites para poderla entregar. Sí, es socio. Este es un copete de una cama. El palo nunca viene así. Entonces, la figura, uno hace el plano, hace el trazo y saca el palo. Si no le alcanza, lo ensambla. Esto es ensamblado, esto es pegado. Entonces no se le nota el pegue. Para que dé la medida. Entonces ahí se espiga, ahí ya está rodeado, está pulido, falta espigarlo, falta hacerle la moldura, falta encanalarlo para meter el triplex y armar la cama. El tiempo de la hechura uno dedicándosela a la sola cama, a una sola cama, para terminarla bien terminada, se echa 3 días. Sí, 3 días, completico a sola cama. Es que nosotros los carpinteros, en una cama, usted me manda una cama, yo le pido 15 días, pero yo la hago en 3 días. Pero es que yo no puedo atender. Quédamele a su cama, me llega el señor que me haga un trabajo y yo entonces por estar aquí en la cama y a los 3 días sacarla, entonces yo no puedo ir a mirarle el trabajo al señor. Y si el señor lo necesita, lo manda a ir a otro lado, entonces uno le toca, pare acá, prenda la moto, pague la máquina y salga a buscarlo. Vamos a medir, vamos a mirar, sí señor, claro. Entonces entró otro trabajo, entonces ahí se va procesando en ambos trabajos. Uno llega y se la lleva y le dice, bueno patrón, ¿en qué pieza se la armo? Listo, se la entrego completamente armada.